Dicen que Navidad es una época para creer en los milagros, en la familia, en la magia. Pero también es una época para recordar, para mirar atrás y darnos cuenta de que tal vez todo lo que alguna vez fuimos, el miedo, la risa, el amor, la pérdida, aún vive en un rincón de nosotros. Porque la Navidad no es solo luces y regalos, es un espejo donde la humanidad se ve tal como es. Hermosa, contradictoria, imperfecta y profundamente emocional. Este diciembre en Common no solo venimos a hablar de películas navideñas como se espera, venimos a hablar de lo que hay debajo de ellas, del terror que se esconde tras una sonrisa, del caos disfrazado de celebración, de los silencios que habitan entre un villancico y una lágrima, porque el cine, al igual que la Navidad, tiene muchas caras, la del horror que nos observa desde el abismo, la del amor que duele, la de la risa que nace del desastre, la de la fe que se tambalea pero no se apaga. Por eso te invito a un viaje de 31 noches, 31 historias que de una forma u otra nos recuerdan por qué seguimos creyendo. Creyendo en el cine, creyendo en la emoción y sobre todo creyendo en nosotros. Antes de que la Navidad se convirtiera en luces, marketing y listas de reproducción interminables, fue una historia sobre redención, una fecha que no solo celebraba el nacimiento de alguien, sino la posibilidad de empezar de nuevo. Y durante el siglo XX, el cine convirtió esa idea en una forma de fe. Fe en la bondad, fe en la comunidad, en el milagro cotidiano, películas que, sin importar los años, siguen recordándonos que la esperanza no es una emoción ingenua, sino un acto de resistencia. Hoy abrimos el especial de Navidad con el espíritu clásico, 5 películas que nos recuerdan por qué la Navidad sigue siendo la historia más humana jamás contada. Hay películas que no envejecen, se vuelven más necesarias, y aquí no solo se inventó el cine navideño, se inventó la esperanza moderna. George Bailey es un hombre común, agotado por las circunstancias, que un día decide que su vida no vale nada hasta que un ángel le muestra cómo sería el mundo sin él. Y en esa visión triste, vacía, deshumanizada, George descubre algo que todos olvidamos, que el simple hecho de existir cambia vidas. El film de Frank Capra no es solo un cuento de Navidad, es una meditación sobre la depresión, la desesperanza y la redención. No ofrece milagros fáciles, solo muestra la belleza de los gestos pequeños, la fuerza del sacrificio silencioso y el valor de seguir respirando cuando todo parece perdido. Porque al final el milagro no cae del cielo, está en cada persona que elegimos no abandonar. ¿Qué pasaría si Santa Claus fuera real y terminara en un juicio para probarlo? Esta es la premisa absurda y perfectamente lógica de Milagro en la calle 34. La película entiende algo que muchas historias modernas olvidan, que creer no es lo mismo que ser ingenuo. Chris Kringler, el supuesto Santa, no quiere que el mundo crea en él, quiere que el mundo crea en algo, en la bondad, en la alegría, en la posibilidad de que lo imposible no sea tan absurdo. Es una historia de tribunales, sí, pero también un relato del alma humana intentando aferrarse a la magia en medio de la rutina. Y cuando la pequeña Susan mira a Chris con duda, nosotros también dudamos. Pero cuando sonríe, lo hacemos con ella. La fe, después de todo, no necesita pruebas, solo necesita una historia que nos haga sentir vivos. Charles Dickens no escribió un cuento navideño, escribió un exorcismo. Aquí no se teme a los fantasmas porque sean espectros, sino porque representan algo peor, la memoria. Cada espíritu lo obliga a mirar lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Y en ese viaje, que todos de algún modo hacemos cada diciembre, descubre que la redención no consiste en borrar los errores, sino en aceptarlos. Por eso esta película sigue viva después de casi 2 siglos, porque todos llevamos un poco de Scrooge. Ese miedo a sentir, a dar, a volver a creer. Cada versión repite la misma lección, que cambiar es posible incluso para quien ya no cree que pueda hacerlo. La Navidad en esta historia no es un día, es una segunda oportunidad. Muchos, incluyéndome, la recordamos por su animación extraña, casi inquietante, pero detrás de los ojos digitales y los trenes imposibles, El Expreso Polar es una película profundamente filosófica.
Su protagonista es un niño que ya no cree y sin embargo una noche escucha un tren que no debería existir. El resto es un sueño o una experiencia espiritual según quien lo mire. Cada estación del viaje representa una duda, cada pasajero una reflexión de lo que perdemos cuando crecemos. Y cuando el niño recibe su regalo, una simple campanilla, entiende lo esencial, que la magia no desaparece, solo cambia de forma. La película no nos pide creer en Santa Claus, nos pide recordar cómo se siente hacerlo. Antes de White Christmas, existió Holiday, una comedia musical que hoy parece liviana, pero es una cápsula cultural. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba algo, esperanza, y esta historia de amor, trabajo y festividades estacionales ofreció exactamente eso. El film es un recordatorio de cómo la Navidad también fue, históricamente, una pausa colectiva. Un momento para cantar, para bailar, para recordar que incluso en los tiempos más oscuros, el arte puede mantener encendida la luz. Puede que hoy parezca ingenua, pero ahí está su poder, porque en un mundo cínico, lo ingenuo es revolucionario. Hay algo profundamente triste en Home Alone, o como lo llamamos aquí en Latinoamérica, Mi Pobre Angelito. Sí, es divertida, caótica y llena de golpes, pero detrás de cada trampa hay un niño que fue olvidado. Kevin no es solo un genio de la ingeniería doméstica, es un niño que enfrenta la independencia antes de tiempo, y mientras los ladrones representan el peligro externo, la verdadera amenaza es la indiferencia de una familia que no lo escucha. La película funciona porque equilibra ternura y crueldad, nos hace reír, pero también nos recuerda lo fácil que es sentirse solo, incluso rodeado de gente. Y cuando Kevin y su madre finalmente se reencuentran, entendemos que la Navidad no se trata de estar juntos, sino de querer estarlo. Buddy, el elfo, es probablemente uno de los personajes más inocentes y a la vez más revolucionarios del cine moderno. En un mundo cínico, su pureza es una forma de resistencia. Aquí se interpreta un humano criado por elfos que viaja a Nueva York en busca de su padre biológico. Y aunque todo parece un chiste, Elf funciona porque contrapone dos mundos, la magia infantil y el desencanto adulto. A través de Buddy, la película nos recuerda algo simple. No se trata de creer en Santa Claus, sino en la posibilidad de que la alegría todavía importa. Cada sonrisa es un acto de rebeldía contra la apatía moderna, y eso, en tiempos de cinismo, es casi un milagro navideño. Clark Griswold es el reflejo de todos los padres que intentan construir la Navidad perfecta y fracasan de manera gloriosa. En cada cable mal conectado, cada pavo quemado y cada pariente insoportable, Christmas Vacation se construye una oda al caos familiar. La película funciona porque entiende que el perfeccionismo es una trampa. Cuando más queremos que todo salga bien, más inevitablemente se desmorona. Y sin embargo, al final, Clark consigue lo que buscaba, no por las luces ni por los regalos, sino porque su familia, imperfecta, agotadora, absurda, sigue ahí. La comedia aquí no es burla, es aceptación, una risa nerviosa frente al hecho de que la vida no se ajusta a nuestros planes, ni siquiera en Navidad. Aquí la Navidad es un campo de batalla emocional, una familia progresista recibe a la novia conservadora del hijo, y lo que debería ser una cena se convierte en un examen de identidad. Lo fascinante de esta película es que no teme al silencio ni a la incomodidad, no hay risas falsas ni resoluciones perfectas. Cada conversación corta, cada mirada fuera de lugar, revela lo difícil que es entender y ser entendido, incluso por quienes más amamos. Pero justo en medio del desastre surge la ternura. La película nos recuerda que las familias no se definen por armonía, sino por la capacidad de perdonar. Y que a veces el verdadero regalo es aceptar que no todos celebramos de la misma forma. Pocas películas han capturado la esencia emocional de la Navidad moderna como lo hace esta. Un collage de historias entrelazadas que giran alrededor del amor, romántico, familiar, platónico e incluso imposible. Durante diciembre, en Londres, detrás de su apariencia ligera hay un retrato honesto de la fragilidad humana. Cada historia muestra una forma distinta de amor y de perder. Desde el niño que corre al aeropuerto hasta el hombre que declara su amor con carteles, la película nos recuerda que todos buscamos algo que nos salve del frío.
Su comedia no es solo humor, es humanidad, porque si algo une a todas las historias es que incluso en el desamor seguimos creyendo que vale la pena intentarlo una vez más. Cada diciembre el debate se repite: Take Heart, ¿es o no es una película navideña? Y la respuesta es simple: sí, lo es, solo que no de la forma tradicional. John McClane no salva la Navidad con villancicos ni regalos, sino con sangre, sudor y sarcasmo. Pero en su esencia, la historia es puramente navideña. Un hombre intenta reunirse con su familia, y en medio de las explosiones, rehenes y un villano inolvidable, ese deseo simple se convierte en una misión casi espiritual. La nieve es reemplazada por el polvo del edificio, pero el mensaje sigue siendo el mismo. En Navidad, lo único que importa es volver a casa. En apariencia, Gremlins es una comedia de terror sobre criaturas pequeñas y traviesas, pero bajo su tono juguetón hay una crítica feroz al capitalismo y al egoísmo moderno. Todo comienza con un regalo, una advertencia ignorada, unas reglas rotas, y de pronto el espíritu navideño se convierte en caos absoluto. Las calles llenas de luces y canciones se transforman en carnaval de destrucción. Gremlins es la antinavidad perfecta, una fábula sobre cómo la obsesión por poseer lo adorable puede liberar lo monstruoso. Y al mismo tiempo una historia entrañable sobre responsabilidad, empatía y límites, porque al final la moraleja es tan simple como la primera regla: no alimentes tus deseos después de medianoche. Bajo la nieve de Ciudad Gótica no hay alegría, sino corrupción, deseo y tristeza. Tim Burton convierte la festividad en un escenario gótico donde cada personaje busca algo que perdió. Batman quiere redención, Catwoman venganza y el Pingüino aceptación. Y entre luces y villancicos distorsionados, todos descubren lo mismo: que la Navidad para ellos no es un renacer, sino un recordatorio de soledad. La película es, en el fondo, una tragedia disfrazada de cuento navideño oscuro, porque a veces el mejor espejo de nuestra humanidad surge en las noches más frías. Stanley Kubrick convirtió la Navidad en un laberinto de luces frías y pasiones prohibidas. Aquí, cada árbol iluminado parece una trampa, cada reflejo una advertencia. Tom Cruise interpreta a un hombre que, tras una conversación incómoda con su esposa, desciende a un mundo oculto de deseo, máscaras y rituales. Pero lo verdaderamente perturbador no es lo sexual, sino lo simbólico, la idea de que la Navidad, con toda su pureza aparente, esconde una tensión reprimida que tarde o temprano sale a la luz. Kubrick usa el color, la música y la lentitud como si fuera un hechizo, y al final lo que parecía una odisea erótica se revela como una historia sobre culpa y conexión, una advertencia. Incluso en el hogar más decorado puede haber un abismo invisible. Antes de que existiera Atomic Blonde o John Wick, estuvo esta película. Una maestra de escuela descubre que en realidad es una asesina profesional con amnesia, y su búsqueda de identidad se mezcla con persecuciones, explosiones y villancicos. La película es acción pura, pero el contexto navideño la transforma. Cada escena de violencia ocurre entre luces y nieve, creando un contraste casi poético, una mujer recuperando su identidad mientras el mundo celebra el amor. Es una historia sobre el renacer, literalmente, y aunque el tono sea frenético, debajo late el mismo mensaje que en toda buena historia de Navidad: la posibilidad de volver a empezar. Dos mujeres, dos continentes, dos corazones rotos. Cameron Díaz y Kate Winslet interpretan a dos extrañas que intercambian casas durante las fiestas, buscando escapar de su dolor. Pero lo que encuentran no es el olvido, sino algo más profundo, un respiro. The Holiday no es una historia de amor romántico en su esencia, sino una sobre la autoaceptación, sobre permitirse sanar. Todo lo que representa la Navidad son el fondo de un viaje emocional donde cada personaje aprende que amar no es perderse en otro, sino volver a encontrarse. Lo hermoso de esta película no es su final feliz, sino su calidez honesta. Porque todos en algún momento hemos querido escapar de nosotros mismos, aunque sea por Navidad. En los años 50, en medio de una sociedad fría y rígida, dos mujeres se encuentran por casualidad. Una, casada y atrapada en su propio reflejo, la otra, joven y curiosa, buscando su lugar en el mundo.
Carol es una historia sobre amor prohibido, pero también sobre valentía, sobre cómo la Navidad, con toda su fachada de pureza, puede ser escenario de una pasión que desafía las reglas. Cada escena es un cuadro, luces suaves, silencios cargados, miradas que dicen más que cualquier diálogo. No hay grandes discursos, solo gestos pequeños, y en esa sutileza, Carol encuentra su fuerza. Porque a veces el amor más verdadero no es el que se grita, sino el que se calla para sobrevivir. De todas las películas navideñas modernas, Klaus es una de las pocas que logran reinventar el mito sin perder el alma. La animación de Sergio Pablos, que curiosamente es el creador de mi villano favorito, nos lleva a un pueblo helado y dividido por el odio y el miedo. Allí, un cartero egoísta y un viejo carpintero solitario cambian el destino de todos con un solo acto: enviar una carta. Klaus no habla de magia sobrenatural, sino de algo más poderoso: la empatía, el acto de dar sin esperar nada a cambio en un mundo donde la bondad parece ingenua. Esta película recuerda que los milagros empiezan con pequeños gestos. Cada trazo, cada color y cada nota de su banda sonora respiran humanidad. Y cuando llega el final no hay lágrimas de tristeza, sino de esperanza. ¿Qué quieren que diga de esta película? Ya hay un video completo en el canal. 3 vagabundos encuentran un bebé abandonado en Nochebuena. A partir de ahí empieza una travesía caótica, dolorosa y profundamente humana por las calles de Tokio. Tokyo Godfather del genio Satoshi Kon no es una historia sobre la perfección, sino sobre la redención. Un transvesti, una joven fugitiva y un alcohólico carga con su propio pasado roto, pero juntos se encuentran algo parecido a una familia. La película combina humor, drama y un toque surrealista, pero lo que la hace inolvidable es su mensaje. La Navidad no es solo para los felices, también pertenece a los que fallaron, a los que cayeron, a los que todavía creen que pueden levantarse. Lucy, interpretada por Sandra Bullock, es una mujer solitaria que trabaja en el metro y sueña con una vida distinta. Un día salva a un hombre de ser atropellado y por una confusión su familia cree que es su prometida. Lo que sigue es una serie de enredos, pero también una reflexión tierna sobre el sentido de pertenencia. En medio del caos, Lucy descubre algo inesperado. El amor no siempre llega en la forma que imaginamos. A veces aparece disfrazado de accidente, de error o incluso de mentira. Esta película es ligera, sí, pero tiene un corazón enorme. Nos recuerda que la Navidad no se trata de tenerlo todo, sino de no sentirse solo mientras el mundo sigue girando. Aunque no es enteramente navideña, aquí se respira el mismo espíritu, la nostalgia, el amor y la fugacidad del momento. Un joven descubre que puede viajar en el tiempo, pero pronto comprende que no hay poder capaz de detener el paso de la vida. Más que una historia romántica, es una lección sobre apreciar lo cotidiano. Cada cena familiar, cada despedida, cada abrazo se vuelve un regalo, y en ese sentido, la película encaja perfectamente con la idea de la Navidad. Detenerse un segundo y valorar lo que tenemos antes de que desaparezca. El fin no necesita ni la nieve ni las luces. Su magia es interna, cálida y honesta. Una carta abierta a todos los que en algún momento desearon revivir un solo día más con alguien que amaron. A ver, aquí haré trampa y hablaré de la segunda parte de Mi Pobre Angelito. Y es que nadie imaginó que la historia sobre un niño olvidado en casa se convertiría en un clásico navideño y que tendría más de una entrega y un reboot. Kevin McAllister es el sueño de todo niño y la pesadilla de todo padre. Cuando su familia lo olvida otra vez por accidente durante las fiestas, él convierte su casa en un campo de batalla contra los mismos ladrones torpes. Más allá de la comedia de golpes, la segunda entrega nos muestra una subtrama increíble, la del loco vagabundo o el loco de las palomas, como lo quieran conocer. Y es que hay teorías que dicen que este podría ser un ángel, que este podría ser el ángel de la guardia de Kevin. Pero al final de cuentas nos muestra algo muy sencillo. Como todos, en medio del caos, podemos encontrar paz en nuestra Navidad. Y que al final la familia, pase lo que pase, siempre va a regresar. Billy Bob Thornton interpreta a un Santa Claus borracho, grosero y miserable que roba tiendas en Nochebuena. Y aunque todo parece una comedia vulgar, Bad Santa tiene más corazón del que aparenta.
Detrás del cinismo hay un hombre destruido por su propia vida, que lentamente empieza a cambiar cuando un niño solitario lo ve como un héroe. Lo fascinante de la película es su honestidad brutal. Rompe con la idea de que la Navidad debe ser moralmente pura. Nos dice que incluso lo más perdido puede encontrar redención. Y que a veces la compasión no viene envuelta en papel dorado, sino en sarcasmo y olor a whisky. Arnold Schwarzenegger corre contra el tiempo para conseguir el juguete más popular de la temporada, Turboman. Pero todos los padres lo quieren, las tiendas están vacías y la ciudad se convierte en un campo de batalla comercial. Lo que parece una comedia tonta es, en realidad, una crítica feroz al consumismo navideño. La película muestra cómo el espíritu de dar se transforma en competencia, ansiedad y codicia. Pero lo mejor es que lo hace con un tono tan absurdo que no puedes evitar reírte, incluso cuando te reconoces en ese caos, porque todos alguna vez hemos corrido detrás de algo creyendo que ese objetivo traerá la felicidad. Bill Murray interpreta a un ejecutivo cínico que desprecia la Navidad y produce milagros vacíos para subir el rating, hasta que los fantasmas del pasado, presente y futuro lo visitan, como en el cuento de Navidad de Dickens, pero con sarcasmo y neón ochentero. Esta es una parodia genial y una crítica al espectáculo mediático de las fiestas. Usa el humor negro para recordarnos algo muy simple. No se trata de aparentar, sino de conectar. Y cuando el personaje de Murray finalmente se quiebra frente a las cámaras, no lo hace por redención moral, sino porque por primera vez siente algo real. Tim Allen interpreta a un hombre común que accidentalmente mata a Santa Claus. Sí, literal. Y debe asumir su lugar. Lo que sigue es una mezcla de comedia, magia y burocracia navideña. Porque claro, si el espíritu de la Navidad fuera real, seguramente habría cláusulas, firmas y seguros involucrados. Combina el absurdo con ternura y crea un mito moderno, el del hombre que no creía en nada y termina siendo la encarnación de la esperanza. Es una historia sobre responsabilidad, imaginación y como a veces la magia aparece justo cuando aceptas que ya no lo mereces. En el corazón del invierno, una familia disfuncional deja de creer y cuando eso pasa no llega Santa Claus, llega Krampus, el demonio del folclore europeo que castiga a quienes pierden la fe. Krampus combina humor negro, crítica social y horror práctico. Sus criaturas no son solo monstruos, son la materialización de los rencores familiares, del egoísmo y del desencanto. La película funciona como una fábula retorcida, nos dice que la Navidad no se trata de adornos o regalos, sino de mantener vivo el fuego de la empatía, porque cuando ese fuego se apaga, lo que llega es el frío, o algo mucho peor. Mucho antes de Halloween, ya existía Black Christmas, un slasher pionero que cambia para siempre el cine del terror. La historia parece simple, un grupo de chicas universitarias recibe llamadas extrañas durante las fiestas, pero detrás del teléfono hay algo más que un asesino, hay un eco de soledad, un reflejo del aislamiento que puede esconderse incluso en las épocas más luminosas. Esta película no es solo un hito técnico, también es una metáfora de cómo el mal puede colarse en cualquier casa, incluso mientras cantan villancicos afuera. El film dejó claro algo que el género nunca olvidó, que la verdadera oscuridad no necesita de gritos, a veces un simple susurro cambia las cosas. En un remoto pueblo de Finlandia, unos cazadores descubren una figura aterradora en el hielo. Pronto entienden que no es un mito, sino la versión original y aterradora de Santa Claus. La película mezcla mitología nórdica, humor oscuro y horror folclórico. Reinterpreta la Navidad desde sus raíces más primitivas, cuando los regalos eran sacrificios y la moral un asunto de supervivencia. En un cuento invernal tan gélido como fascinante, donde el niño protagonista debe enfrentar el legado de una cultura que ha olvidado a sus monstruos. Y en esa lucha la película encuentra su magia, porque entender el mal también es una forma de crecer. Una mujer intenta acercarse a los hijos de su prometido durante unas vacaciones en una cabaña, pero pronto el aislamiento, la culpa y los traumas religiosos comienzan a desintegrar la realidad. Esta es una experiencia opresiva. Su terror no viene de criaturas o ruidos, sino del peso del silencio y la desesperanza.
El frío no está afuera, está dentro de los personajes. Cada plano parece una confesión visual de algo que no se puede perdonar. Y al final, el horror no proviene de lo sobrenatural, sino de la incapacidad de escapar del pasado, incluso en un lugar diseñado para empezar de nuevo. Billy ve como un hombre vestido de Santa Claus asesina a sus padres. Años después, convertido en adulto, la imagen regresa y con ella una violencia imposible de controlar. La película causó controversia en su época, pero con los años se revalorizó como una crítica brutal al moralismo estadounidense. El traje de Santa se convierte en símbolo de represión y trauma, una mezcla entre lo sagrado y lo monstruoso, porque en el fondo esta película habla de lo que pasa cuando una sociedad exige pureza, pero entierra sus propias sombras. Bueno, no quise dedicar estos últimos 2 puestos a películas. Sí, ya sé, es un top de películas y vale, pero siempre hablo de lo mismo. ¿Por qué no cambiar un poco las cosas? ¿Por qué no recordar esas series de nuestra infancia o ya en nuestra adolescencia o adultez? Series que hemos disfrutado o sencillos cortometrajes que de alguna u otra forma hablan de la Navidad. Tal vez sea su trama principal o tal vez sea de forma muy secundaria, pero que allí está el mensaje de la unión y de la familia, de cómo los regalos no son necesarios y cuando son necesarios es comedia. Porque todos hemos tenido una Navidad desastrosa, una Navidad donde peleamos, una Navidad donde nos sentimos solos y no solo lo podremos comparar y entender en películas, sino que también le debemos dar un espacio especial a aquellos momentos únicos que tal vez rompen el ritmo que ya llevábamos, pero que sencillamente es algo muy único. Así que los invito a que estos últimos 2 puestos se lo dediquen a su episodio favorito o su cortometraje o cualquier cosa relacionada con la Navidad que tenga que ver con el cine o con el arte misma.